Mi primera invitada, como había avanzado, es la ministra de Educación, Maruja Gorday, de Villalobos, a quien, como siempre, le doy la bienvenida. Un placer tenerla, ministra. Buenos días. Si enciende el audio, ministra, que no le escuchamos, que tenemos problemas de audio. Bueno, temas de hoy. 1. Año lectivo 2022. 2. ¿Cómo van a ser las ceremonias de graduaciones? ¿Cuánto se calcula que va a ser el trasvase de estudiantes de escuelas públicas a escuelas privadas a escuelas oficiales? ¿Qué vamos a estas guías de orientación sexual que traen y que han provocado pues mucho ruido en estos días? Ministra, como siempre, un placer ahora sí tenerla aquí y empecemos con esa buena noticia. Volvemos todos a clases el próximo año, 7 de marzo, y teniendo en cuenta que habrá un proceso de vacunación también a menores de 12 años en este largo verano 2022. Buenos días. Muy buenos días, saludos Fernando y saludos al ingeniero Blandón. Sí, definitivamente, bueno, ya nosotros tenemos el borrador prácticamente haciendo algunos detalles porque no queríamos que fuera un decreto normal. Recuerden que nosotros tenemos que hacer énfasis en la recuperación de los aprendizajes, en todo ese proceso socioemocional, sobre todo para los niños más pequeños. Tenemos niños que van a tercer grado que no han estado en la escuela. Y cuando tú vas a esas visitas, tú te das cuenta de que no son los mismos comportamientos que tú encuentras en una situación, pues que si no se hubiera dado la pandemia o no hubiéramos cerrado la escuela. Pero sí, el otro año el decreto habla de que el retorno es presencial. Nosotros estamos trabajando el tema de las modalidades flexibles ya para que entre en proyecto de ley en el mes de enero, donde sí vamos a instalar o a dejar implementado como país progresivamente. Ya sabemos que el homeschool se aprobó, vamos a dejar establecido un sistema o una modalidad híbrida, una a distancia, que creo que es sumamente fundamental, sobre todo cuando tenemos situaciones fortuitas de cualquier tipo y que eso ya quede establecido. Obviamente estamos hablando de procesos metodológicos diferentes, así que sí nos encaminamos y hoy precisamente tenemos la última reunión ya a nivel nacional con nuestros directores regionales y nacionales. En la provincia de Colón hemos tenido reuniones con supervisores, con directores, con comunidades educativas, con los grupos estudiantiles, tratando de todos llenarnos de fe, de ánimo y sobre todo minimizar la cantidad de situaciones que puedan dar alguna interrupción en algunas regiones educativas. Este proceso de vacunación, ministra, ¿por qué no se hace en las escuelas? Es decir, ¿va a ser obligatorio que estos muchachos ya menores de 11 años lleguen vacunados igual que los mayores de entre 12 y 17 que ya en teoría están vacunados para este año 2022? Sí, mira, es importante este tema y hago el llamado igualmente a nuestros estudiantes mayores de 12 años a que asistan a los centros de vacunación y a partir de hoy ya iniciamos con sedes de escuelas. Originalmente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han tenido por años el programa de salud escolar que incluye peso y talla, Sí. todo el programa ampliado de vacunación para menores escolares, para adolescentes, etcétera. Lo que está vinculado con micronutrientes y todo lo que fortalece ese proceso educativo. Lo que nosotros estamos haciendo a partir del día lunes pasado es que se hicieron las coordinaciones con los directores regionales de salud y los de educación para que las escuelas que están abiertas en este momento de premedia y media puedan ser centros de vacunación. Yo no te puedo hablar hoy del nombre de escuelas, pero sé que San Miguelito avanzó, sé que Panamá Oeste avanzó, obviamente hemos tenido una concurrencia de más del 80% de las escuelas en San Miguelito ya abiertas con diferentes modalidades y lo que acordamos con el ministro de Salud en su momento, hace prácticamente 15 días cuando ya empezamos a hablar de la vacunación para niños mayores de 5 años es que se va a hacer el mismo procedimiento que se hace con el resto de las otras vacunas que se aplican a los estudiantes en los centros escolares. Obviamente siempre tendrá que tenerse la autorización del padre de familia, claro. Y si son las vacunas regulares, su tarjeta de esquema de vacunación. Sabemos que a diferencia del resto de las vacunas, el COVID tiene un proceso primero previo de registro de datos, que eso se puede hacer previamente en la escuela, el proceso de la aplicación de la vacuna y el seguimiento de los 5 o 15 minutos luego de aplicada,
que también las escuelas estarían organizadas así. Posiblemente no sean las 3.100 escuelas, pero sí tener centros de acopio donde pueda llegar la mayor cantidad de estudiantes apenas se inicie. Es importante también resaltar que ya tuvimos la experiencia a través de Panavac, en más de 323 centros educativos que fueron centros de vacunación. Sí. Ahí trabajaron nuestros directores, supervisores, padres de familia, estudiantes, voluntarios, juntas comunales, gobiernos locales, y ya ese esquema se tiene. Así que no creo que sería algo complicado, sino que solamente, primero que todo, la confianza del padre de familia. Nosotros vamos a estar en una campaña, sobre todo ese padre necesita tener la confianza de los pediatras, de las enfermeras que ven temas de desarrollo en las áreas donde los centros de salud están distantes, y a la fecha nosotros tenemos vacunado el 61% de la población escolar mayor de 12 años. Así que sí seguimos haciendo llamado y por eso decidimos hacer esta apertura en los centros educativos ya a partir del día 8 de noviembre realmente inició este proceso. Bueno, hay dos situaciones. Una, ¿cuál es el estado de esas 3.100 escuelas? Y dos, ¿cuántos alumnos ustedes calculan que harán el paso de escuelas particulares a escuelas oficiales? Y si hay espacio para Mira, todos. el tema del espacio es Sí, un tema. claro. Mira, nosotros hemos cubierto a la fecha, al 30 de octubre, del informe que dio el viceministro la vez pasada a la comunidad educativa en una reunión ampliada, el 60% de la escuela, y si abrimos el día de hoy todas, si es un año lectivo normal, Sí, nosotros tenemos el 60%. ¿Qué significa? Que yo tengo 355 en buen estado, las escuelas que se entregaron hace 2 o 3 años, escuelas que hemos entregado nosotros nuevas, 627 que se repararon con el PON Escuela, 363 ya trabajadas con Panavac y 407 que se habían preparado para el inicio del 2020 como escuelas seguras. Además de que hablamos de que pueden haber unas 200 que son escuelas que no requieren mayor intervención. Aproximadamente estamos hablando de 1.955 escuelas, yo te diría que 2.000. Tenemos un reto bien grande de 300 centros educativos que hay que iniciar con construcción, de más de 52 temas legales de litigio que tengo construcciones paradas. Ustedes saben que estamos viendo el tema de la Escuela Miguel Alba, de la Escuela Los Pozos. Hoy precisamente había una visita de la comunidad educativa en la Escuela Villa Grecia que pudimos sesionar, la Escuela Moisés Castillo. Así que cuando hablamos de escuelas en esos litigios, pero nosotros lo que no queremos es continuar con módulos como cuando iniciaron los proyectos, tener a los chicos en sus casas con módulo, dándole sí, seguimiento, y nosotros inclusive estamos viendo temas de espacios de alquileres, de locales comerciales, de incluso estamos viendo el tema de comprar algunas sedes de escuelas particulares. Ya hemos iniciado la escuela pedagógica, incluso se ha hablado aquí en este programa, estamos en el proceso de avalúo. Y claro. estamos hablando que para este año lectivo nosotros tuvimos una migración oficial, de acuerdo a nuestro reporte estadístico, de 14.100 estudiantes del sector particular. Nosotros creemos que para el otro año, y esa es un comportamiento que se ha dado en la región, en otros países estamos hablando que fue menos del 10%, pero nosotros estaríamos esperando unos 5.000 estudiantes más. ¿Qué significa? Que yo tengo ahora mismo una demanda de cupos de casi 25.000 estudiantes. ¿Por qué? Porque estoy sumando mis 11.000 estudiantes de aprendizaje acelerado, que tampoco físicamente Claro. estaban en un lugar antes de la pandemia. Pero mira qué bueno, conocí a un chico en Guavito que tiene 17 años y tenía 2 años de no ir a la escuela. Inclusive en el año 2019 no había ido a la escuela. Se divulgó con la comunidad educativa y los gobiernos locales el tema del aprendizaje acelerado, y estaba haciendo cuarto y quinto año, 10 y 11. Y el otro año él le correspondería cerrar 12º grado. Sí, Posiblemente en Guavito, mira, esto es la importancia de las modalidades flexibles. Posiblemente en Guavito, estoy casi segura, no recuerdo, no me sé exactamente, pero segura que ahí no hay escuela media. Entonces, no. ¿qué nos toca con él? No lo vamos a traer a toda la familia a vivir a Changuinola, porque él está recuperando estos dos grados en Changuinola, trabajar algún tipo de modalidad a distancia o alterna, pero nos ha servido mucho. Entonces, te estoy hablando en total que nuestro gran reto para el otro año es poder dar albergue a 25.000 estudiantes que están por fuera de esa proyección de matrícula, de ese crecimiento que se hace. Resolvimos en Panamá en algunas escuelas. Me falta Pacora. En Pacora yo tengo ahora mismo que ubicar aproximadamente 800 estudiantes de primaria, que no los Wow. puedo traer a Tocumen, ni que me los puedo traer a espacios de locales comerciales de otras áreas, porque son niños pequeños. Y Panamá Oeste, que es donde fue una crecida Es que ahí significativa.
quería preguntarle porque, por ejemplo, el caso de la escuela Tomás Guardia, una escuela con 2.100 estudiantes, en todo este medio de la pandemia, la empresa que estaba construyendo la escuela quebró. ¿Y qué va a pasar con esos 2.100 estudiantes? Bueno, nosotros, yo sí te quiero decir, este tema lo estamos viendo prácticamente desde junio, julio, Claro, que uno prepara la organización escolar. Nosotros hemos tenido reuniones con la comunidad educativa. Yo no tengo la precisión de Tomás Guardia en este momento, sí te sí, puedo hablar de República de Costa Rica, de Moisés Castillo, de otros temas de la escuela Nuevo Emperador, pero nosotros sí nos hemos reunido con las comunidades educativas de que estamos inclusive utilizando espacios de sector particular, llámese local comercial, llámese espacios de juntas comunales para que los chicos regresen, pero me queda pendiente darte esa respuesta de Tomás Guardia, vale. aunque nosotros estamos aplicando lo que nos dice la ley de contrataciones públicas en relación a los temas de fianza, en relación a los temas de ejecuciones, a los temas de liquidaciones y sesiones de contrato. Hoy estamos anunciando, y aprovecho este espacio, de que ya formalmente se hizo la sesión para la escuela Villa Grecia. Los padres estaban sumamente preocupados, inclusive Claro. iban a haber cientos movimientos hoy en la mañana. Ya estamos autenticando los documentos en Secretaría General, pero mira, el tema de sesionar un contrato nos puede tomar hasta 4 o 5 meses. Nosotros tenemos la disponibilidad, pero eso es una relación entre la empresa que está construyendo y a quien ellos le dan la sesión, que tiene que tener también nuestro visto bueno, y a veces son 5 o 6 empresas que tenemos que evaluar cifras bancarias, capacidad de financiamiento, por todo lo que implica los temas de gestiones de cobro ante el Ministerio de Educación. Y por ejemplo, mañana los padres de familia de la escuela Miguel Alba amenazan con cerrar la Interamericana. ¿A qué acuerdo se llegó el pasado martes? Creo que usted tuvo por ver audio. Mira, sí, es importante. Nosotros después de prácticamente 7 meses, nosotros no debemos entrar, cuando digo no debemos es que la relación en este momento entre la empresa aseguradora y la empresa que se sesionó es el tercer empresa sesionada ya en el proyecto. Bueno, y sabemos las historias, el proyecto lleva un 52% de avance y la última empresa que la tiene en este momento ha invertido mucho dinero y el avance ha sido significativo, lo cual tenía la comunidad muy satisfecha. Sin embargo, había que firmar adendas para generar pagos que estaban pendientes. Nosotros estuvimos prácticamente en una negociación de casi 7 horas como intermediarios con el Ministerio de la Presidencia, nos apoyó la Superintendencia de Seguros y finalmente, después de 6 meses, porque es un tema de que yo subo un costo, lo acepto, no lo acepto, pero ¿por qué lo subes? Pero me tienes que pagar. Incluso nosotros ya hemos generado 2 pagos a la empresa aseguradora. Entonces es el tema de que las partes se pongan de acuerdo. Nosotros vamos a creer en las palabras y en lo que se firmó, que son documentos de ellos a nivel de sus empresas. Por eso no los hemos publicado, donde ellos nos autoricen, nosotros los publicamos. Y se acordaron temas como la construcción del gimnasio, porque primero se había hablado de subir el monto original, el tema de una rampa de accesibilidad que va por fuera del edificio y el tema del sistema de la alarma contra incendios. Entonces, esos eran temas y sobre todo temas de cómo iban a ser los pagos a partir de la gestión de cobro número 10 o 11, por decirte algo, que ya directamente entra Meduca como la empresa sesionada. Y créeme lo que entre una empresa que está construyendo y una empresa aseguradora, esos son temas que posiblemente no se llegan a acuerdo. Logramos la firma, logramos sentar a las partes. Yo fui pues personalmente con mi equipo a llevársela al señor gobernador a las 8:30 de la noche, hablamos con la comunidad. Bueno, ellos decían que ellos querían venir a expresar su agradecimiento, etcétera. Yo vi, o sea, con mis ojos a través del chat, los trámites entre ambas empresas que no podía dárselos a la comunidad, diciendo que estaban en las transferencias el día de hoy. Nosotros confiamos en la compañía NACE de Seguros, que hoy emita los pagos a Consorcio Sanguinola y poder realmente, yo hablé ayer con la comunidad educativa, con uno de los dirigentes, estuve chateando en la noche, ellos nos iban a dar el día de hoy para poder cumplir y seguir con el trámite. La empresa va bastante avanzada. Así que en esa estamos, Fernando. Don José Blandón con nosotros, ministra. Don José. Buenos días, Maruja. Un placer tenerla con nosotros en la mañana de hoy. Igual, saludos. Yo conozco su interés en abrir las escuelas. Lo que no entiendo es la paciencia franciscana que tenemos para dilatar un problema que es de carácter urgente. Con los números que yo tengo aquí y las proyecciones que tengo de lo que es la pandemia y el comportamiento en Panamá, no hay ninguna razón para no tener las escuelas abiertas. No hay ninguna razón epidemiológica para no tener las escuelas abiertas.
Mi pregunta es, señora ministra, ¿hasta cuándo vamos a permitir que un grupo de educadores o de dirigentes esté aduciendo cualquier excusa para no hacer la apertura de las escuelas, cuando este es un tema no solamente de carácter importante desde el punto de vista de la economía, sino incluso de nuestros propios niños que viven ahora mismo bajo un problema de salud mental por este encierro que lo hemos tenido por casi 2 años? ¿Hasta cuándo vamos en esto? Porque siempre que veo tan más preocupado porque una empresa no construyó tal cosa, pero no veo a la sociedad panameña movilizándose, ni al gobierno movilizándose, es que vamos a abrir las escuelas y las vamos a abrir y se acabó. ¿Hasta cuándo vamos en esto, ministra? Sí, don Blandón, muchas gracias por ese comentario y obviamente me corresponderá a mí tratar de explicar, no justificar, explicar. Miren, nosotros tenemos situaciones muy particulares. Al 15 de septiembre habían 16 países con modalidad semipresencial, de las cuales nosotros estábamos incluidos progresivamente, y 8 totalmente abiertos de la región, de los que monitorea UNICEF. Nosotros ya estamos, obviamente, a un 60%, nosotros tenemos alrededor de 2.400 escuelas abiertas al día de hoy. Entonces, yo sí quisiera, yo sé que es muy técnico hablar de semipresencial, de tutoría, las escuelas abrieron. Obviamente, nosotros con un distanciamiento, estamos hablando del 60%, con un distanciamiento de 1 metro, nosotros no podemos tener el aforo total. No lo podemos tener en nuestras escuelas grandes, que así están abiertas, que aún están abiertas muchas de ellas. Sí es verdad que hemos tenido algunas situaciones con diferentes gremios, pero nosotros hicimos toda la logística y la dinámica para que eso se hiciera. Yo quiero hablar de 2 variables que creo que pueden ayudar a entender la situación. Mire, número 1, el decreto que habilita a partir del 31 de mayo la educación semipresencial habla que se tiene que contar con una autorización del padre de familia. Yo estuve en una escuela de Juan Díaz hace 2 semanas con el viceministro y yo revisé nota por nota con la directora de una escuela muy beligerante de primaria, y el 40% de los padres solamente había aceptado que los niños fueran presencialmente. El resto va, viene, recoge el material, otros se conectan, otros estudian a distancia, lo que sea. Si nosotros tomamos esa decisión, porque también tengo que decir, nosotros tenemos muchas escuelas, cientos de escuelas, posiblemente lleguemos a 1.000 que están a su máxima capacidad. Si nosotros decidimos y decimos, abrimos hoy, nosotros vamos a tener una gran situación con esos padres de familia que a la fecha se sienten todavía con temor. Se ha comprobado que las escuelas no son foco de contagio y lo tengo que decir, esa es una verdad comprobada en nuestro país y en el resto del sistema. Sin embargo, tenemos esa variable. Por eso nos estamos preparando para el otro año y estamos trabajando con las comunidades educativas y con los padres de familia. Nos hemos reunido, vamos a decir, a través de mi dirección, de la Dirección Nacional de Padres y Asuntos Comunitarios, con más de 60.000 padres en diferentes acciones de capacitación de cursos vinculados al entorno saludable, al apoyo y al retorno. Pero quiero decirle algo importante, ingeniero Blandón. De las 834 escuelas del sector particular, y esto es una variable detonante, nosotros tenemos solo 105 escuelas abiertas del sector particular, que el resto nos dijeron que se mantienen virtuales a distancia hasta fin de año. Entonces, de la noche a la mañana no podemos decir, abrimos, y nosotros tenemos todas esas situaciones que hacen imposible. También tengo que decirle, en este momento yo tengo 300 centros educativos que no tengo dónde poner a los estudiantes. Señor ministra, entonces, estos son los... Dígame. Permítame una cosa. Todos los números que me está dando los tengo yo aquí, una cátedra. Pero fíjese, la calidad de esta educación a distancia o semipresencial es pésima. Pésima. Entonces, nosotros que tenemos un atraso, lo que quiero plantearle es que me parece que llegó la hora de no estar haciendo excusas para la apertura de las escuelas y debemos impulsar a la opinión pública a que participe en este debate de la apertura. Esta es la patria, esto no es la bandera, esta es la patria, son los niños de nosotros los que están en peligro, no solamente por no recibir la educación, sino por un problema de salud mental. Los niños no están conviviendo con una computadora, y usted es educadora, sabe que uno no puede compartir con una computadora. Uno comparte con el compañero, claro, pelea, lucha, le pasan cosas.
y hay un proceso de aprendizaje que no estamos teniendo y los números que tenemos, el esfuerzo que hemos hecho como nación en controlar la pandemia. A mí me extraña que el Ministerio de Salud esté diciendo, yo necesito un metro. Yo no necesito ni un metro. Tenemos abiertos los casinos, hay gente que baila, está más pegado, no hay ningún... Y a eso lo tenemos abierto y acá siempre tenemos una excusa para no tenerlo. Yo no sé si usted conoce, yo me imagino que usted sí lo conoce, la cantidad de niños, converse con ellos, para que usted vea la angustia que tienen, el miedo que tienen. Hay niños de 2 o 3 años que van a pasar a tercer año sin haber convivido con sus muchachos, sus compañeros. Entonces es como si fuera la primera vez. Lo que quiero decirle es que como yo no tengo ya la paciencia franciscana para esperar, porque sé el valor de la educación, yo creo que nuestros intelectuales que andan escondidos por ahí deben salir al debate a empujar la educación. Nosotros siempre hemos sido, su madre fue una impulsadora de la educación, toda nuestra generación. Nosotros tenemos que hacer una cruzada nacional para esto de la educación. ¿No le parece? Porque yo no sé, estoy muy seguro si cuando sea el próximo año, entonces la escuela tal, le falta un baño, entonces no voy. Para todo hay una excusa. Y para todo tenemos una explicación, pero lo que no hay explicación es para no tener nuestros niños en la escuela. Sí, bueno, nosotros, y hablando de movimientos, yo sí que quiero recalcar, nosotros hemos tenido un movimiento, además de todo lo que se ha generado a nivel de las instituciones de gobierno en cuanto a apoyo, recursos, gobiernos locales, juntas comunales, a nivel de la comunidad. Mire, esto no tiene que ver incluso ni con partidos políticos. Sí, o sea, es lo que está la gente diciendo quiere ayudar, la gente quiere ayudar a las escuelas y la gente está preocupada por el tema de educación. Con un año 2018 donde sabemos lo que pasaba con los niños a nivel de comprensión lectora y estamos trabajando en eso. Pero nosotros estamos con un grupo que se llama Alianza por la Educación 2.0, que fue el grupo que nos ayudó, y cuando estamos hablando ya de representaciones de la sociedad civil, ONG y otros grupos interesados, incluyendo las universidades, donde ellos realmente hicieron fuerza con nosotros, y cuando digo fuerza es para generar una serie de recursos y una serie de estrategias para nosotros dar el paso para esa apertura semipresencial, obviamente con todo el apoyo del señor presidente de la República. Pero hemos estado coordinando con algunos de ellos y ellos van a ser parte de esos garantes de que el otro año realmente se tenga que cumplir, y como usted dice, no hay excusa para no estar. Nosotros, por eso le hablo, ya nosotros tenemos un mapeo, está referenciado de las escuelas que están listas, y era como hablábamos con infraestructura, con el viceministro, ya la escuela se entregó, pero si le falta un switch para una luz, no significa que por eso me van a suspender clases. Y ahí hacemos el llamado a la comunidad educativa, a los padres de familia y a nuestros propios compañeros, porque tengo que decirle que así como hablamos de que muchas en este momento, un 30% aún se mantienen a distancia, nosotros hemos estado transportando más de 500 docentes en helicóptero. Y no porque van en helicóptero, sino que son a las áreas donde solo se llega en helicóptero, allá en Mununi, en Mayo, en todas estas áreas nuestros docentes dando clase, inclusive donde aún no hay agua en la comunidad, y que nosotros trataremos de terminar antes de marzo el proyecto de instalación de más de 900 tanques de agua para que se tenga de reserva y que también garantice la salud y la bioseguridad, y 19 proyectos de cosecha de agua apta para consumo humano, porque el tema no es nada más lavarnos las manos, sino entonces cómo genero el programa de nutrición y todo lo vinculado. Así que yo le avisaré también para que usted sea parte de esa alianza, donde Aliados por la Niñez, donde United Way, ya hemos estado hablando por lo menos con parte de ellos, y nosotros y todo el grupo que ha generado las teleclases, que nos han ayudado con las plataformas, porque todo eso se ha dado desde la sociedad civil también, como ese aporte a mejorar la condición de la educación del país. Yo sí tengo que reconocer ese aporte. Ministra, dos cosas. ¿Cómo van a ser las ceremonias de graduación de este año? Y dos, las rehabilitaciones se van a hacer in situ para ir probando tal vez cómo va a ser ese retorno a clase, o también van a ser virtuales. Mira, nosotros a nivel de las ceremonias de graduación ya se emitió una circular. Obviamente habíamos hablado en el mes de agosto que no, luego de todo este tema quedamos en que las escuelas tenían la decisión. Lo que nosotros no queremos es gastos ni erogaciones
fuera de lo que se tiene contemplado. Sabemos la situación económica. Claro. Y entonces no voy a estar hablando ahora que cuál escuela va a tener toga, cuál escuela no va a tener toga. Obviamente el año pasado, por todo el tema que aún no se conocía de la transmisión del virus, se había suspendido. Incluso muchas escuelas dicen que es mejor tener toga porque a los chicos se les quedaron cortos los pantalones o las camisas no cierran y que con la toga se disimula. Así que eso es un tema meramente de cada comunidad educativa. El tema es que aún, de acuerdo al decreto 852 y nuestra resolución, sí tenemos que tener 1 metro de distancia y obviamente, de acuerdo a ese decreto, establecer los permisos con las direcciones regionales de salud en coordinación con nuestras direcciones. Pero sí tengo que decirte, casi hay un 20%, 25% de escuelas que nos dijeron que se mantienen con sus graduaciones a distancia o con sus videos ya virtuales. ¿Cuál era la otra pregunta? Eran dos. Sobre las rehabilitaciones, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser Programa presenciales? de recuperación académica, correcto. Bueno, El año pasado fue totalmente a distancia. Yo asumo, nosotros hoy estamos con los directores regionales definiendo, quizás para la comarca sea diferente, pero nosotros la haríamos semipresencial. Creo que sí, las escuelas van a estar abiertas. Es más, debe ser presencial porque es un periodo muy corto. Así que lo más seguro es que sea así. Ministra, estaremos anunciándolo próximamente. Dime, Fernando. Se ha hablado mucho de estas guías de orientación sexual. ¿Cuál es el contenido de ellas y realmente qué hay detrás de todo esto? Porque teorías de conspirativas hay, pero plagadas en redes sociales. Y mira, ¿qué hay? Bueno, hay mucho material vinculado con, es que yo tengo por aquí anotado, son tantas cosas. Hay mucho material vinculado con lo que establece nuestro currículo. Definitivamente, qué tristeza que incluso como país o como nación, un tema tan sensitivo y que es parte de ese desarrollo integral de ese estudiante panameño, de ese ser que llega al sistema educativo. Son guías de educación en la sexualidad y la afectividad, son guías para los facilitadores. Este momento estamos en eso. ¿Qué significa? Hemos capacitado casi ya 19,000 facilitadores con un perfil por el tipo de información que se maneja, no puede ser cualquiera persona. Inclusive en estos talleres que se realice con menores de edad salen temas de abuso sexual, salen otro tipo de situaciones y por eso hay que tener un perfil. Bien, son 5 guías, una para estudiantes de primaria, o sea, para quien va a facilitar en primaria, quien facilita en premedia, en media, una para padres, porque lo que vamos a trabajar en la escuela tiene que ser fortalecido en casa con el padre de familia, y una que ya iniciamos el taller con las menores embarazadas que tenemos aún en el sistema educativo. Cuando digo aún es que se han mantenido y no han desertado. Cruza, como hablamos de educación en la sexualidad y la afectividad, cruza tema de autoestima, cuidado y protección de mi cuerpo, prevención del abuso sexual, un protocolo incluso de detección y atención para casos de abuso sexual, con un complemento. Ellas complementan integralmente todo el desarrollo biopsicosocial, hablando de las partes del cuerpo, de cómo hay que cuidarse, de cómo es el desarrollo, como lo hicimos nosotros hace un montón de años allá, ¿verdad? Sí. En las escuelas, en esa época nos metían en mi escuela en un saloncito a las mujeres y en otro saloncito a los varones, sí. Hablarnos de cómo, yo creo que ustedes pasaron por eso, me parece. Bueno, sí, entonces, el trabajo es un trabajo que se hace grupal. Y obviamente para los chicos más grandes sí se habla de cómo se hace la planificación más familiar. Lo que nosotros no estamos promoviendo, yo lo tengo que decir, es un comportamiento sexual a la libertina ni nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en lo que habla nuestro currículo de valores, de principios, de cuidado y del desarrollo biopsicosocial. Entonces, no comprendo todavía, ayer incluso vi un comentario en una red de que no les van a enseñar a los estudiantes a usar preservativo. Creo que tenemos que ubicarnos cuál es el rol del sistema educativo y nosotros tenemos que acogernos a lo que establece nuestro currículo. Sí, por eso estamos trabajando con los padres de familia y no estamos ciegos de la situación que viven nuestros adolescentes, pero nosotros tenemos que ceñirnos a ese desarrollo biopsicosocial. Y yo quiero decirte, un garante del carácter científico de esas guías fue el doctor Pascal del Instituto Gorgas. O sea, no fue que nosotros soñamos, cuando digo nosotros es el grupo que inició en el 2016. Y usted recuerda que salieron unas guías y tuvieron que ser retiradas por los comentarios fuera de lugar que no son aptos para menores de edad. Por eso nosotros estamos promoviendo un enfoque integral
Y si los chicos preguntan o los chicos dicen que tienen una situación, ahí estarán esos facilitadores para orientarlo en la manera correcta. Señora ministra, usted ha dicho una cosa correcta en todo sentido. La mejor protección para nuestros niños y niñas es tener una educación sexual correcta. Incluso hay una gran cantidad de padres de familia que tampoco las tienen, y entonces no le transmiten a sus hijos esta educación que es básica para que ellos se puedan defender en un mundo en donde las redes sociales particularmente llegan a nuestras casas en forma clandestina, presentándole imágenes, presentándole toda clase de atorrancias y aberraciones sexuales que conspiran contra la quietud que tiene un niño para conducir y poder crearlo. Yo creo que en la educación sexual adecuada a cada fase de la edad, es una cosa indispensable, porque nosotros tenemos tantos embarazos en niñas que le estamos cortando su vida a miles, mientras por redes sociales comienzan a tergiversar. Es que nada más hay que oír las canciones, las letras de las canciones que están escuchando. Es decir, y por eso yo creo que usted está tocando un punto que para nosotros es fundamental. Nosotros no podemos tenerle miedo a la discusión de la educación sexual. Tenemos que darla. Así es, ingeniero Blandón, y definitivamente, como usted lo dice, incluso en estos talleres que ya hemos iniciado con padres, y no estamos hablando de niveles educativos ni niveles sociales. Habían padres que decían, pero le puedo hablar de eso a mi hija, pero ¿cómo le puedo decir a mi hijo que se cuide? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que realmente evite una situación de embarazo o que se guarde? Porque ¿por qué no hablar de eso? Entonces, creo que ha sido importante que nosotros, además de hablar todo lo bonito, que podemos hablar de esto en la escuela o entrar en esa relación de intimidad con los estudiantes donde ellos hablan de sus situaciones que vivimos, nosotros no desconocemos lo que pasa con los adolescentes, el padre puede hacer ese apoyo. ¿Y quién dice que no? Entonces creo que es la oportunidad de tener nosotros esa alianza con los padres de familia, con nuestros docentes, de poder generar esto, porque es una guía que tú transversalizas en la clase de ciencia, en la clase de estudios sociales. Dime, Fernando. A la larga, los que se oponen a esto, ¿qué argumento usan? Es decir, ¿qué pretenden ellos? Que todavía hablemos de las mariposas y de las abejas, como hace 50 años. No. Mira, sí hay un grupo que quiere que se hable de temas que yo creo que, como dijo el ingeniero Blandón, los encontraríamos en redes en forma muy distorsionada. Entonces, eso no le corresponde al Ministerio de Educación. Por el otro lado, nosotros no podemos estar adelantando ninguna etapa de ninguna persona de 10 a 15 años a estar promoviendo relaciones sexuales. Puntualmente lo tengo que decir. Cierto, el cuerpo está en una etapa de desarrollo. Claro. Y hablamos de que si tú tienes un proyecto de vida, tú tienes la manera de perseguir esa meta, tú puedes tomar decisiones a tiempo. Y a esa chica que quedó embarazada, ¿cómo debe planificar para culminar sus estudios y para cuidar a ese niño? Y para que esa familia se convierta en ese soporte. Porque yo te puedo decir, sin tener una estadística a mano, de que de cada 10 chicas embarazadas en edad escolar, si acaso 2 pudieran terminar la escuela. Entonces nosotros lo que tenemos es que trabajar eso. Y te quiero decir, muchas de estas intervenciones se han probado ya en escuelas donde había un alto... Yo voy a pedir permiso en una próxima entrevista con ustedes para que la escuela me faculte para hablar de eso. Claro. Donde hubo una disminución del embarazo escolar, con un trabajo que se hizo puntual de valores, de familia, de desarrollo, de conocimiento del cuerpo. Entonces yo creo que esto es importante. Las guías están colgadas desde hace más de 15 días, creo que desde el 29 de octubre, en el portal del Ministerio de Educación. Y ahí hemos empezado a tener comentarios, pero ahí estamos en una etapa de pilotaje, dimos el paso como sistema educativo, contamos con un material, se tendrá que ir documentando, se tendrá que ir revisando, los chicos tienen que aportar y nosotros estamos trabajando con las asociaciones de grupos estudiantiles que, por cierto, el otro año ya se les va a dar el aval para que queden organizados legalmente y es un trabajo también que hemos retomado y ellos también están aportando en esto y cuando tú los escuchas a ellos, nos toca guiarlos, como dice el ingeniero Blandón, y nos toca hacer ese faro de luz para que cumplan sus metas. Y parte de sus metas es poder culminar la escuela. Ante un embarazo, ante una enfermedad, ante una adquisición de un SIDA, se te cortan las posibilidades. Totalmente. Y la educación es nuestra movilidad social de nuestro país y es la posibilidad de superarnos un poquito. Así debe ser. Ministra Maruja Gorday de Villalobos, gracias como siempre por tener
pues, esta entrevista con nosotros. A ustedes, saludos. Muchas gracias. ingeniero Muchas gracias. Fernando, hasta luego.